Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes para platicar acerca de un tema que seguramente vemos mucho en conjunto, que es la lesión renal aguda. Obviamente, pues es algo que ven día a día en los pacientes, tanto hospitalizados como en terapia intensiva. Y bueno, la definición, pues como sabemos, es la alteración abrupta de la función renal, al menos que se tenga identificada en las primeras 48 horas. Realmente aquí me voy a ir basando, me pidieron más que nada abocarme a lo que es la guía CADIGO, que es, digamos, la más emblemática para nosotros en cuestión a la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica. Y bueno, dentro de la definición actual de los últimos ajustes que se le hizo desde hace 14 años, que fue la última actualización en el 2012, actualmente está por salir la del 2026, pues es que ahora no solamente vamos a evaluar lo que es la elevación ya sea de creatinina o de cistatina C, que actualmente ya se tiene un poquito más de uso la cistatina C, sino también, pues obviamente el volumen urinario que caiga por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo hora en al menos 6 horas, y que se tenga el antecedente dentro de los primeros 7 días de la valoración del paciente. Pero también aquí ya vamos a agregar algo que es la evaluación estructural, y eso cómo lo vamos a definir prácticamente mediante el uso de algunos biomarcadores que anteriormente, pues bueno, solo conocíamos Senegal, pero bueno, como ya hemos podido estar un poquito más informados, KIM 1, TIM 2, etcétera, pues van a ser otros biomarcadores que también ya van a ser necesarios para poder, o bueno, pueden utilizarse como un marcador de daño renal. Y es importante, ¿por qué razón? Porque hasta el 15% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a desarrollar pues una lesión renal aguda en cualquiera de sus grados, ¿no? Y de los pacientes que van a pasar a una terapia intensiva, pues hasta el 60% pueden desarrollar una lesión renal aguda. Y de estos, hasta un 38% pueden llegar a requerir alguna terapia de reemplazo renal, de ahí su importancia. Sumámosle que si requiere alguna terapia de reemplazo renal puede llegar a una mortalidad hasta del 70%. Por lo mismo, la importancia de identificarla oportunamente. Entonces, la estadificación, como previamente teníamos, básicamente era 1, 2, 3, básicamente con la urea, perdón, con la creatinina, con la cistatina C, pero lo que les mencionaba, actualmente ya agregamos un criterio estructural, de daño estructural, que eso lo vamos a determinar por medio de biomarcadores, como les decía. Básicamente B1 se encuentran positivos, cualquiera de los que vamos a ver más adelante, o B0 si no tenemos ninguno de los biomarcadores. Y todo lo demás prácticamente sigue de la misma manera. Volúmenes urinarios, niveles de creatinina, dependiendo de su elevación, es estadio 1, 2, 3. Ahora bien, algo también que tienen que saber como novedad, que actualmente, de acuerdo a la velocidad de recuperación que también se plantea, qué pronóstico puede llegar a tener el paciente para, obviamente, desarrollar más adelante una enfermedad renal crónica, es con qué velocidad se recupera. Una lesión renal transitoria va a ser definida como aquella que se recupera en menos de las 48 horas, y una que tarda más allá de 48 horas y antes de 7 días, pues bueno, puede ser denominada como persistente. Evidentemente, la persistente pues podrá llegar a tener un mayor riesgo en desarrollar una enfermedad renal crónica. Y también, ay, perdón, creo que le di. No, sí, está bien, perdón. También podemos definirlo con las alteraciones estructurales, ya sea por medio de ultrasonido, en donde podamos delimitar que evidentemente no hay un daño crónico para definirlo como una enfermedad renal crónica que simplemente agudizó por alguna eventualidad, ¿no? Entonces, es importante tener cómo va a evolucionar. Primero que nada, pues es identificar al paciente que pueda estar sometido a algún riesgo, que pueda tener, pues no sé, antecedentes de consumo de algún fármaco que pueda generar alguna lesión, pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa y que sean susceptibles, evidentemente, a desarrollar una lesión renal aguda. Entonces, si esto no se detecta a tiempo, no se evitan o se eliminan aquel fármaco que pueda tener cierto daño a nivel renal, pues bueno, pasamos a lo que es la lesión renal aguda, que esta actualmente ya la vamos a definir hasta los 7 días. ¿Por qué? Porque pasando estos 7 días, entonces ya se le denominará como una enfermedad renal aguda. Eso es, digamos, dentro de las actualizaciones, que realmente esta definición ya viene más o menos como desde el 2017, 2018, sin embargo, todavía no estaba dentro de las definiciones de las guías actuales. Entonces,
ya la llamaremos como una enfermedad renal aguda. ¿Por qué? Porque a partir de este tiempo, entonces sí ya veremos mayores manifestaciones en cuestión a que ya hay menos producción de eritropoyetina, más alteraciones calcio-fósforo, etcétera. Entonces, por eso la denominación de enfermedad, porque engloba ya mucho más síntomas que pueden desarrollarse por la alteración del riñón, ¿no? De la función renal. Y evidentemente, pasando ya hasta los 90 días o los 3 meses, pues ya la definiremos como una enfermedad renal crónica. Entonces, de acuerdo a la evolución también, pues vamos a tener que la resolución puede ser completa o parcial, también ya está dentro de las definiciones actuales de las guías, en donde evidentemente, pues al tener una resolución completa en un tiempo menor, pues va a tener un mejor pronóstico a aquella que tarde más de 48 horas y que evidentemente no recupere el 100%. También otro dato importante es que ya sea con una recuperación parcial o completa, si no se elimina el factor que está predisponiendo a la lesión renal, pues podemos tener cuadros de recurrencia. Algo también importante y que también es común ver en aquel paciente pues que está en sepsis, que está teniendo una falla orgánica múltiple y que evidentemente esto, a pesar de que pueda haber una recuperación momentánea, puede volver a caer en otra lesión renal si no se trata adecuadamente. Entonces, algo bien importante que nos sugieren es justamente todo aquello que pueda ayudarnos a predecir una lesión renal aguda. Actualmente, pues ya en todas las aplicaciones de celulares, todo lo que tenga que ver de salud, ya tenemos múltiples, pues, exactamente, que nos puedan ayudar a delimitar qué potencial efecto nocivo pueda llegar a tener, ya sea una cirugía, principalmente las cardiotorácicas, o si tenemos en puerta algún estudio, que bueno, ahí está muy controversiado el tema del medio del contraste, que la realidad es que sí, que no, etcétera. A final de cuentas, sí se tiene que tomar en cuenta siempre y cuando el paciente pues tenga ciertas comorbilidades, ¿no? Entonces, todo eso nos puede ayudar a identificar a aquel paciente que pueda llegar a tener un mayor riesgo de poder desarrollar una lesión renal aguda. Entonces, más que nada por eso, optimizar el uso de las aplicaciones, siempre que estén validadas, evidentemente, pero nos puede ayudar justo a tratar de reducir o identificar a aquel paciente potencialmente con riesgo para un daño renal. Entonces, pruebas también que nos puedan ayudar a delimitar a aquel paciente que pueda llegar a requerir incluso una terapia sustitutiva. Tenemos la más común, que es la prueba de estrés con furosemida, en la cual, pues, dependiendo de si tiene o no una respuesta positiva, entonces pudiéramos tomar una decisión en cuándo sería óptimo iniciar una terapia de reemplazo renal. Asimismo, la prueba de reserva de la función renal no está tan promovida, pero sí que nos puede dar una orientación en aquel paciente estable que está, digamos, que será sometido a alguna intervención, por ejemplo, programada, y que al realizarle una carga con aminoácidos o de proteínas y vemos un incremento de la tasa de filtrado glomerular, entonces podemos saber que podrá adaptarse mejor a algún traumatismo, alguna intervención importante, con lo cual, pues bueno, es un paciente que tendrá menos riesgo y aquel que no llegue a incrementar su tasa de filtrado, pues evidentemente conllevará un mayor riesgo de poder desarrollar una lesión renal aguda. De ahí su importancia. Y también la tasa de filtrado glomerular dinámica, pues seguramente a todos nos ha pasado que encontramos el paciente que un día tiene 0.8 de creatinina, al otro día 1.4 y al otro día tiene 1 de creatinina, pues bueno, esto digamos que ya tomamos un promedio de ello y entonces podemos tomar una tasa de filtrado un poquito más certera para estadificar al paciente y obviamente tomar de acuerdo, por ejemplo, ajustes de dosis de antibióticos, etcétera. Entonces, lo que mencionábamos actualmente, pues bueno, ya son más reconocidos múltiples biomarcadores, que no solo eso, o sea, se han definido que algunos biomarcadores puedan tener cierta asociación con cierta estructura a nivel de la nefrona, lo cual es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque, bueno, podemos delimitar si es un daño tubular, si es un daño glomerular, si es simplemente un dato de estrés, pero recordar que no porque sea tubular no tenga importancia, al contrario, sabemos que la porción tubular es la que mayor requerimiento de oxígeno tiene, entonces por lo mismo, si empezamos a identificar una elevación de alguno de estos biomarcadores, sabemos que el paciente puede llegar a desarrollar una lesión renal aguda, ¿no? Lamentablemente, los biomarcadores que tenemos actualmente para un daño glomerular, como justamente es la creatinina o la cistatina C, pues bueno, sabemos que estos van a incrementarse, pudiendo llegar a ser, si tenemos mucha suerte, a partir de las 4 horas, pero la realidad es que esto habitualmente empieza a elevarse de 24 hasta 36 horas posteriores. Por lo mismo,
pues lamentablemente no es tan beneficioso en aquel paciente que estamos encontrando ya con ciertas alteraciones bioquímicas. Y, perdón, sin pasarme también, algunas interleucinas que también nos puedan orientar algún daño de tipo intersticial o alguna patología asociada con inflamación. Algo que hemos perdido el uso, pero la realidad es que es un buen parámetro para estudiar al paciente, que no es costoso realmente y que es muy práctica, pues justamente es el sedimento urinario. Es una muy buena prueba complementaria que con solamente ver, por ejemplo, si hay eritrocitos, cuántos son dismórficos, no son dismórficos, entonces es un daño por alguna tumoración, si son dismórficos es más bien orientado a un daño glomerular, si encontramos cilindros con eosinófilos, bueno, alguna alteración con una nefritis tubulointersticial, por ejemplo, pues nos puede ir orientando justamente en aquellos casos que todavía no tengamos claros el por qué se está desarrollando una lesión renal aguda, ¿no? Hay otras pruebas especiales como la fracción de excreción de sodio, en donde vamos a poder identificar si hay un daño prerrenal o renal, o a final de cuentas también nos ayuda mucho en cuestión a la orientación de justamente un síndrome patorrenal, en donde realmente sea una alteración por el síndrome patorrenal o exclusivamente una lesión renal aguda. Evidentemente la biopsia renal es mucho más específica, claramente que esa nos va a poder dar mucho mayor orientación si hay una enfermedad autoinmune asociada, si evidentemente tenemos una lesión asociada a cualquiera de antibióticos, antivirales, etcétera. Sin embargo, pues conlleva a un procedimiento un poquito más invasivo, que si tenemos un paciente que tiene riesgo de sangrado y demás, podemos tomar otras alternativas que puedan ser un poquito más seguras y que no conlleva un riesgo como de sangrado o hematomas importantes, ¿no? Y lo que viene en boga, pues el uso de ultrasonido, que justamente nos puede ayudar no solamente a diferenciar alguna lesión obstructiva, si realmente hay una depresión de volumen, entre otras cosas, pues bueno, tomarlo en cuenta también. Entonces, el POCUS, como habíamos dicho, hay ya múltiples protocolos. Aquí tenemos a un experto justamente, en donde podemos evaluar el OS, que es prácticamente la exploración por medio de las líneas B en los pulmones. También tenemos el FOCUS, que específicamente nos vamos a abocar en lo que es la función cardíaca. Y pues el más común y el más conocido, que es el VEXUS, en donde vamos a pues prácticamente otorgar una puntuación mediante la medición ya sea de el flujo de la vena hepática, de la porta, la medición de la vena cava, perdón, la colapsabilidad, y entonces sí, de acuerdo al puntaje vamos a estadificar, podemos determinar si realmente hay un estado de hipervolemia o está prácticamente en euvolemia, y sobre eso también tomar decisiones en dar más líquido, frenarlos o el uso también de diuréticos. Se recomienda que actualmente la guía sea mediante evidentemente el volumen urinario, pero también de acuerdo a la depresión que vayamos obteniendo de acuerdo a la dosis del diurético que estemos utilizando. Algo que en particular a nosotros como nefrólogos nos ayuda mucho por la practicidad justamente es la exploración de lo que son los campos pulmonares. Evidentemente con el ultrasonido podemos ver las líneas B, y en aquellos casos en donde apenas estamos adecuando al paciente en su peso seco, que es básicamente el peso óptimo que debería de tener, pues bueno, con esto también nos podemos ir guiando, pero también nos puede ayudar justamente en estos casos en donde no podemos estar movilizando al paciente, y si a lo mejor no somos tan diestros o no tenemos alguna buena ventana para obtener justamente las otras mediciones, al menos con esto podemos ir viendo la sobrecarga central y sobre eso definir tratamientos. No solo eso, con el ultrasonido y también lo que las guías nos marcan es que nos podrá ayudar a tener procedimientos mucho más seguros. Actualmente igual tenemos varios protocolos, uno de ellos es el RASEVA, cuando es justamente a nivel de las venas yugulares, donde rastraremos y dimensionaremos algunas estructuras carótidas, los músculos, evidentemente las venas yugulares, interna, externa, etcétera, y que también vamos a evaluar el movimiento pleural. Todo esto con la finalidad de identificar algún tipo de lesión que pueda evidentemente complicarnos el procedimiento, garantizar que obviamente tengamos un procedimiento seguro y que si en algún momento llegamos a tener alguna complicación, pues identificarla lo antes posible. Y a nivel del tren inferior, pues bueno, también tenemos el protocolo RESEVA, que es también identificación de la vena femoral, la arteria femoral, el nervio femoral, etcétera.
Entonces, en cuestión a la prevención y el tratamiento, lo que nos indican es justo identificar a aquel paciente que sea potencialmente en riesgo, ¿no? Una vez que lo identificamos, todo aquel fármaco que pudiera estar consumiendo de forma habitual y que tenga potencial efecto nocivo para el riñón, poderlo suspender, ¿no? Buscar alternativas más seguras, reducir el riesgo que puedan ser nefrotóxicas y evidentemente que no altere la hemodinámica del paciente, ¿no? La monitorización estrecha del paciente, evidentemente, de acuerdo a la estadificación de la lesión renal, será más estrecho o no, pero esto también nos puede ir identificando a que haya una buena perfusión renal y obviamente pues evitemos de que no siga existiendo esta agresión del daño por hipoperfusión. Una vez que el paciente ya haya desarrollado justamente alguna de los estadios de la lesión renal aguda, pues obviamente monitorizar de una forma mucho más estrecha, visualizar bioquímicamente al paciente, si está incrementando alguno de los biomarcadores que tenemos o si en su defecto están reduciendo para obviamente tomar determinaciones. Y evidentemente una vez que llegamos ya a un estadio 3 o que tengamos criterios reales de urgencia dialítica, pues tomar la determinación de iniciar una terapia de reemplazo renal de forma oportuna. En cuestión a las recomendaciones con las soluciones, la realidad es que no hay mucho cambio. Los cristaloides siempre se van a preferir en contra de los coloides, preferentemente si fuera Ringer o Harman. Si no, pues bueno, la solución salina es una de las opciones. En algo que están comentando más es en cuestión del uso de bicarbonato. Aquel paciente que realmente el único criterio que digamos que tenga en cuestión al compromiso de la función renal sea una acidosis metabólica que no esté comprometiendo la vida realmente, pues darle mayor prioridad a la resustitución por medio de soluciones con bicarbonato intravenosas antes de considerar iniciar una terapia de reemplazo renal. Evidentemente, si tenemos alguna otra cuestión, hipercalemia severa, cambios electrocardiográficos, etcétera, pues entonces sí tomar la decisión de una terapia oportuna, ¿no? Y en caso de cirugías abdominales, bueno, tal vez ser un poquito más flexibles al momento de dar las indicaciones previas a la cirugía, ya que se prefiere tener cierto grado de sobrecarga, 1 o 2 kilos aproximadamente, para reducir el riesgo de que por sangrados, bueno, pues pueda existir alguna hipoperfusión y una lesión renal aguda, ¿no? En cuestiones a las mediciones hemodinámicas, lo que ya sabemos, mantener una tensión arterial media aproximada de 65 milímetros de mercurio es lo más recomendado. Sin embargo, hay que seleccionar también al paciente, aquellos pacientes que sean considerados ya crónicos con hipertensión, se prefiere que sea un poco más arriba de 75 milímetros de mercurio, pero aquellos pacientes también que sean conocidos, que tengan una tensión arterial, digamos, baja habitualmente, bueno, ser un poquito más flexibles por debajo de los 65, ¿no? En cuestión a los diuréticos, como mencionábamos, sí esto debe de preferencia ser guiado mediante el volumen urinario y también con el estado de volemia del paciente. Actualmente, pues bueno, lo recomendado es guiado con alguno de los protocolos de POCUS, ¿no? Y evidentemente darle prioridad al uso del diurético en cuestión exclusiva, como también mencionamos con el estado de acidosis, si es lo único que tenemos, no predispone un riesgo para la vida del paciente, podemos iniciar diurético hasta resolver el estado de sobrecarga, siempre y cuando evidentemente tengamos una respuesta positiva. Y se opta preferentemente el uso de bolos antes de la infusión. Aquí igual es muy controversial, aquellos pacientes que puedan estar con hipoalbuminemia justifican el uso de las infusiones, pero la realidad es que comparativamente no hay cierta preferencia por utilizarlas en infusiones y entre menos podamos exponer a más líquido al paciente, pues mejor, ¿no? También considerar que, bueno, si estamos perdiendo el efecto positivo del diurético, tal vez optar por agregar algún secundario que optimice justamente el uso de los diuréticos, ¿no? Y bueno, en control de la glucosa, pues aproximadamente ustedes sabrán más, de 140 a 180 es lo que nos recomiendan nuestras guías, ¿no? Algo importante también es que actualmente ya recomiendan la infusión de aminoácidos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan en puerta algún procedimiento importante, como principalmente lo mencionan en las cirugías torácicas, cardiovasculares. Se prefiere porque, bueno, aparentemente tiene cierto riesgo de reducción para desarrollar una lesión renal aguda. En los casos de síndrome patorrenal, pues como ya sabemos, darle o preferentemente al uso de los vasopresores, ya sea terlipresina o norepinefrina, y en los casos de síndrome de lisis tumoral o rabdomiólisis, preferentemente pues utilizar volumen, ¿no? Soluciones cristaloides
optimizar el volumen urinario al menos a 2.5 mililitros kilogramo hora y evitar la alcalinización. ¿Por qué? Porque pues tenemos mayor riesgo de formar cristales y obviamente precipitarlos y posteriormente daño tubular por este medio o en casos ya más crónicos, por ejemplo, pues predisponer a la litiasis. En cuestiones a la nutrición, pues bueno, generalmente debe estar interviniendo justo el servicio de nutrición. En todos los casos que sean viables, pues la nutrición enteral deberá darle prioridad. Evidentemente, si no es viable, pues tenemos las parenterales. No se recomienda actualmente la restricción proteica pensando en no dañar más al riñón. Actualmente no se recomienda eso. En donde vamos a tener cierto cuidado es justamente cuando ya requiramos una terapia de reemplazo renal. Ahí sí podemos ser un poquito más permisibles en dar un mayor soporte, porque entonces sí tenemos un mayor desgaste, principalmente en lo que son las terapias lentas continuas. Y bien, en cuestión a los fármacos, las recomendaciones actuales es que ya las catalogamos en 4 grupos, aquellos que puedan generar un daño potencial o disfunción, aquellos que solo un daño pero no disfunción, aquellos que tienen daño y disfunción y solamente disfunción, ¿sale? Entonces, de acuerdo al grupo, pues podemos pensar en que el paciente pueda tener cierto riesgo de algún daño. Y obviamente lo que mencionamos ya hace previamente es que tratemos de evitar cualquier fármaco que pueda tener potencial efecto nocivo para el riñón. Si hay otros medicamentos que puedan sustituirlos y que tengan menos potencial efecto nefrotóxico, pues idealmente utilizarlo. Lo idóneo sería tener mediciones de todos los fármacos, principalmente los antibióticos. La realidad es que dudo que muchos tengamos a la mano la medición de cada uno de los fármacos, pero bueno, sí tratar de ajustarlos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Por eso también la medición de la tasa de filtrado glomerular cinética ayuda mucho para saber qué dosis tendríamos que ajustar de cada uno de los medicamentos, ¿no? En cuestión a la terapia de reemplazo renal, pues bueno, aquí depende mucho de qué características tenga el paciente, qué es lo que estamos buscando para el paciente, si realmente necesitamos más una terapia de difusión, si más bien una de convección, una mixta, si necesitamos más ultrafiltración, en qué estado hemodinámico se encuentra el paciente, qué tenemos a la mano también, porque podremos requerir de algo muy selectivo, pero si no lo tenemos, pues bueno, saber que tenemos algunas otras opciones con cierto grado de similitud, pero que, bueno, podemos alternarlo en dado caso que no tengamos alguna de ellas. En el caso específico de la hemodiálisis, pues actualmente ya tenemos gran ventaja en que podemos extenderla para tener ciertas ventajas híbridas en cuestión a la hemodiálisis convencional, pero también con una terapia lenta continua. Ya actualmente las máquinas de hemodiálisis han evolucionado un poquito más y ya podemos dar un tratamiento con hemodiafiltración exclusivamente. Y bueno, sabemos que la terapia lenta continua pues será la selectiva en aquel paciente con mayor demanda y con mayor inestabilidad, ¿no? Algo que actualmente se le está dando mayor importancia por los beneficios que tiene, por el costo menor que tiene, pues es la diálisis peritoneal, ¿no? Que incluso con los abordajes mínimamente invasivos puede utilizarse de forma pues inmediata, básicamente. Entonces, teniendo este cuadro solamente es para mencionar que evidentemente tenemos ciertos beneficios de acuerdo a cualquier tipo de terapia. Evidentemente, si tenemos un paciente muy inestable con alguna cirugía importante de cerebro, pues nos iríamos más a una terapia lenta continua para los cambios hemodinámicos sean lo más lentos posibles, ¿no? Sin embargo, en aquel paciente que llegue con hipercalemia, que esa realmente sea la necesidad, no vamos a esperar una terapia lenta continua, que como su nombre lo dice, los cambios van a ser mucho más lentos, ¿no? Entonces, la hemodiálisis intermitente pues va a ser algo prioritario siempre y cuando se pueda utilizar, ¿no? Y digamos que la diálisis peritoneal podría tener las ventajas de ambas y pues el costo, como decimos, es mucho menor, ¿no? Ahora, algo bien importante es cuándo iniciarlo. Pues la realidad es que igual, esto también está muy debatido, nos esperamos un poco más, lo iniciamos de forma temprana. La realidad es que no comparto mucho en cuestión a lo que la guía nos recomienda es ser un poquito más conservadores, ¿no? Pero en este artículo nos menciona bastante bien el hecho de cuándo poder considerar si es realmente temprano o nos esperamos un poco más. Y aquí justamente es lo que nos menciona.
qué tanto tiene la capacidad nuestro riñón de estar regulando todo lo que estamos evaluando, ¿no? Si estamos viendo que empezamos a tener ya balances positivos a pesar del uso del diurético, pues para qué esperarnos y poder utilizarlo de una forma un tanto más anticipada a esperarnos a que realmente esto sea una urgencia dialítica, ¿no? Al igual que la regulación de electrolitos, si estamos empezando a ver ya alteraciones potasio, calcio, fósforo, etcétera, pues no nos esperamos hasta las últimas instancias, ¿no? Teóricamente lo que nos recomendarían es que los biomarcadores cumplirían una función mucho más eficiente al momento de decidir cuándo iniciar este tipo de tratamientos, como uno de los más propuestos es el N-Gal, que a partir de los 400 nanogramos, pues sí, ya tomar la decisión de una anticipada terapia, ¿no? Lamentablemente, pues no todos tenemos esto a la mano, ¿no? Y algo bien importante es en cuestión al test de estrés con furosemide, perdón, es justamente aquel paciente que ya esté en un estadio 2, podemos hacer la prueba con el test de estrés con furosemide, si vemos que no tenemos una respuesta positiva, entonces podría ser una decisión precisa para iniciar una terapia de reemplazo renal anticipadamente. Si no, pues podemos tal vez delegarlo un poquito más hasta que veamos algún cambio que evidentemente nos lleve a tomar la decisión de replantear la terapia de reemplazo renal, ¿no? En cuestión a la modalidad, pues como les decía, mucho depende de qué es lo que estemos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitemos depurar? Como sabemos, la terapia de difusión realmente va a ser más que nada para moléculas pequeñas que necesitamos depurar. Pero si ya necesitamos moléculas de mayor peso, pues entonces la hemodiafiltración o la hemofiltración serán los tratamientos más idóneos para justamente eliminarlo. Claramente que el paciente justamente que esté en estado muy inflamatorio, en un choque séptico importante, pues realmente la hemodiafiltración puede tener mayor ventaja, ¿no? Y evidentemente habrá los casos en los que exclusivamente busquemos una ultrafiltración. Justo para la prescripción, entonces, una vez seleccionada la modalidad, perdón, vamos a seleccionar el filtro. Actualmente ya hay múltiples filtros, incluyendo los de absorción, que justamente nos van a ayudar mucho a atrapar moléculas de mucho mayor peso molecular o inclusive fármacos que pudieran estar intoxicando al paciente y que estén adheridas a proteínas, pues bueno, esta es una alternativa para justamente poderlos depurar, ¿no? En cuestión a los flujos, de acuerdo también el tipo de tratamiento es la elección del flujo, si es una hemodiálisis intermitente, si es una extendida, si es una terapia lenta continua, entonces tomaremos la decisión de la selección del flujo. En cuestión a los dializantes, de la misma manera que estamos buscando más. Y algo bien importante, el volumen de sustitución, que solo para definir esto, pues puede ser una clase exclusivamente en esto, porque de acuerdo a las necesidades también es la prescripción. Evidentemente la ultrafiltración, que tanto requiremos en momentos más rápidos o si en su defecto el paciente está muy inestable y no podemos ultrafiltrar, buscar alternativas que nos puedan ayudar a la ultrafiltración, ¿no? Y la anticoagulación, ya sea sistémica o específicamente con el citrato, ¿no? Algo bien importante y que, pues bueno, creo que todos vamos a estar en contacto con él, va a ser el acceso vascular, que es básicamente la gran mayoría de los fallos que vamos a tener en una terapia de reemplazo renal es porque la implantación del acceso vascular no va a estar bien colocado, ¿no? Entonces, es importantísimo que esto sea el primer paso que lo llevemos a cabo. Entonces, lo que siempre recomendamos es que la implantación del catéter sea a nivel yugular, de preferencia a nivel de la yugular derecha. Habitualmente se venía recomendando que si no se podía en la yugular derecha, pues entonces nos íbamos a las femorales. Pero la realidad es que también en esto hay que tener mucho cuidado. Sí se ha visto que en aquel paciente que tenga un sobrepeso importante puede llegar a tener un mayor riesgo de infección. Y no solo eso, sino que también a nivel femoral y si colocamos accesos vasculares cortos, vamos a tener mayor recirculación. Entonces realmente no estamos alcanzando el objetivo de la terapia de diálisis, ¿no? Entonces, por eso la importancia de seleccionar bien. Lo que se recomienda actualmente es que si no se puede ocupar la yugular interna derecha, bueno, la yugular externa, perdón, derecha puede ser una opción. Si no, irnos, si no es muy obeso el paciente, bueno, tomar las femorales, si no es posible, pues las subclavias, pero siempre tratar de individualizar el paciente para la selección del catéter, ¿no? Algo bien importante y que también hemos estado hablando mucho en cuestión al uso del ultrasonido, ya debe ser mandatorio para realizar cualquier tipo de procedimiento. Entonces, pues tenemos que practicar, justamente, ¿no? Actualmente hay muchos modelos que pueden hacer incluso en casa para poder utilizarlo, pero esto es mandatorio, ¿no? Y no solamente por el hecho de que nos puede ayudar a identificar el mejor sitio de punción, sino que también
vamos a poder guiar todo el procedimiento, desde la punción directa de la vena hasta pues digamos, el seguimiento de nuestra guía metálica. Y si alcanzamos cierto adiestramiento para el uso del ultrasonido, pues con una buena ventana cardíaca podemos identificar la punta del catéter, o en caso de que sea un catéter largo a nivel femoral, incluso observando una ventana para la vena cava inferior, también podemos delimitarlo. Entonces, de ahí la importancia que podemos asegurar en dónde se encuentra la punta de nuestro catéter, que como ya sabemos, es muy importante para que tenga el mejor flujo, ¿no? Como mencionábamos, la diálisis peritoneal puede ser una gran alternativa, ¿sí? Tenemos más que nada difusión, pero también podemos realizar ultrafiltración, solamente que aquí hay que tener un poquito más de cuidado, porque a pesar que la técnica sea menos cruenta como una abierta, la realidad es que sí tenemos que ir gradualmente dilatando esa cavidad con el volumen que prescribamos, ¿no? Entonces, actualmente, pues el procedimiento puede llevarse a cabo a pie de cama. Realmente son abordajes mínimamente invasivos, en los cuales en el kit tiene básicamente 90% de lo que necesitamos, ¿no? Una que otra pinza habrá que solicitar, pues la realidad es que los kits actual, que viene como un catéter Majurcar básicamente, pues tiene todo lo necesario, ¿no? Entonces, es muy práctico y prácticamente tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Incluso con las técnicas actuales las podemos hacer guiadas por ultrasonido también, desde la punción y atravesar el peritoneo hasta el seguimiento de la guía metálica a lo que es la sínfisis del pubis. Digo, si ya nos queremos ir más profesionales, pues hasta con fluoroscopio, ¿no? Pero bueno, al menos con un ultrasonido sí que tenemos todas las herramientas posibles. Entonces, dentro de las otras recomendaciones, como les decía, la CADIGO menciona más tal vez ser un poquito más pausados al momento de iniciar una terapia de reemplazo renal, pero la sugerencia es que siempre individualizar el paciente y como vean el escenario va a ser lo que lleve la decisión correcta, ¿no? Evidentemente las urgencias dialíticas es no esperarse, ya sabemos cuáles son, esas no cambian, en cuanto se tengan, pues habrá que iniciar una terapia de reemplazo renal. Aquel paciente que tenga daño hepático, algo neurológico, evidentemente un estado hemodinámico muy comprometido, la terapia lenta continua pues es la que va siempre de elección. Sin embargo, la diálisis peritoneal puede ser una gran alternativa y si no tenemos alguna de estas dos, pues bueno, una hemodiálisis extendida puede tener cierto beneficio, ¿no? Y digo, yo creo que esto ya irá siendo un poquito más común. Aquellos pacientes que a lo mejor ya tengan cierto grado de daño y que ya cuenten con una fístula arteriovenosa, anteriormente se pensaba que era indiscutible, no se podía utilizar. Sin embargo, si hemodinámicamente está en condiciones y no es muy variable la presión arterial, actualmente sí podemos echarlas a andar, sí se ha visto cierta seguridad inclusive podemos reducir el riesgo de infecciones por evidentemente algún cuerpo extraño como un catéter. Sin embargo, sí tenemos que estar mucho más abocados al paciente porque al momento de que si el paciente está chocado y ultrafiltramos, evidentemente, pues puede chocarlo mucho más, ¿no? Y el hecho de no tener una adecuada presión arterial, perdón, puede conllevar a un mayor riesgo de trombosis. Es, digamos que el punto clave aquí. Algo también bien importante, anteriormente se recomendaba poner un catéter temporal porque es una lesión renal aguda y si necesitas lo recambias y haces los recambios que tú quieras. La realidad es que cada vez que hacemos un recambio, traumatizamos más la vena, ¿no? Y el endotelio va a ir pasando factura hasta el grado de que entonces sí, a los 5 o 10 años que el paciente pueda llegar a requerir una terapia de reemplazo renal de forma crónica, los vasos sanguíneos ya están todos agotados, ¿no? Y entonces ahí sí nos damos de topes en dónde va el siguiente catéter. Por lo mismo, en aquellos pacientes en donde tengamos conocimiento de que pueda llegar a requerir un tratamiento más prolongado, sí, estamos hablando de más de 7 días y que incluso se puede ir de alta el paciente y requiera de venir a sus sesiones de hemodiálisis, la colocación de un catéter tunelizado ya es lo idóneo, ¿no? Entonces, algo bien importante, ver el paciente, ver su evolución y si el paciente va a requerir más tiempo de tratamiento, lo idóneo es dejar ya un catéter tunelizado antes de que estar haciendo recambios continuos. Y esto también nos ayuda a reducir cierto grado el riesgo de infecciones, ¿no? Eh, pues bueno, como tal, ya para cerrar, las guías siempre serán guías, solamente es una orientación que nos pueden dar. Hay que verificar siempre la característica de nuestro paciente para tomar las decisiones más idóneas para él mismo.
y bueno, pues el trabajo en conjunto siempre va a ser lo idóneo para el paciente y que obviamente lleguemos a lo